iniciemos esta transmisión. Dios les bendiga a nuestros hermanos y amigos. Vamos a iniciar este tiempo de calidad con una oración para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí, desde sus hogares, cierre sus ojos, inclinemos nuestro rostro en reverencia. Bendito Cristo, te agradecemos, Padre, por este tiempo tan especial que nos das de reunirnos, Señor, en tu nombre. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los presentes, de todas esas personas que están viendo esta transmisión, Señor, y podamos ser de utilidad y bendición en tus santas manos este propósito. Bendícenos, Señor, que tu santa presencia tome el control y la dirección de este tiempo. Ayúdanos, Señor, en ti confiamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos viviendo en tiempos especiales. Para algunos, pues sí, o la mayoría del mundo pueden ser tiempos angustiosos, terribles, pero bendito sea el nombre de Cristo, hermanos. Este tiempo puede ser bastante favorable para nosotros, dedicando tiempo en especial en esa búsqueda de Dios. Y dice la palabra de Dios, precisamente en 1 de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, por muy terrible que pueda ser este tiempo, el Señor está con nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará, ¿verdad? Confiamos en Él. Muchos en estos tiempos pues hasta buscan en la misma escritura, pero personas que están todavía inconscientes, ¿verdad?, de estos tiempos, y se van al último libro, el Apocalipsis, como para tratar de buscar una revelación, para encontrar luz, ¿verdad?, en estos tiempos. Pero pues el que está confiado en el Señor Jesucristo, en su paz, en su palabra, puede saber que si uno se va precisamente al libro de Apocalipsis, pues ahí vemos especialmente, hermanos, no la problemática de la adversidad, los problemas, la tristeza y el dolor, no. Ahí vemos cómo la iglesia va triunfante y sobre todo la venida de ese glorioso y poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos dicen, pero si es el tiempo que Dios ha escogido para venir, hermanos, es la verdad tiempo de júbilo. Si este tiempo de cuarentena se acaba y todo vuelve a la normalidad, pues como les menciono, sigamos tomando lo mejor. Dios, nuestro Señor Jesús, decidirá el tiempo, porque en Él está el tiempo, ¿verdad? No en lo que nosotros podamos pensar o hacer. Todo está en sus manos. Así que vamos a aprovechar este tiempo, hermanos, para honrar y gloria a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a entonar unas alabanzas en su santo nombre. Porque en ti confiamos, Cristo, y bendecimos tu grandeza y tu poder. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar.
escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. En ti podemos confiar, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre. Tú, Señor, te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Creemos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros, acompañándonos, bendiciéndonos, trayendo esa paz, Señor. Bendecimos tu grande y santo nombre. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí.
tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Aquí estás tú, Señor, en medio de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a nuestros amigos, Señor, con esa cálida, con esa gloriosa paz que solamente tú, Señor, puedes dar. El mundo, Señor, su paz es efímera, es banal, pero tú, Señor, das una verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. A todos aquellos que confían en ti, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos, Padre. Amén. Paz de Cristo, amados hermanos, estamos reunidos en esta tarde dándole honra y gloria a nuestro Dios. Qué hermoso es adorarle en familia. Y hermanos, aunque no estamos unidos y no nos podemos ver físicamente, el Espíritu Santo es el que nos une. Y eso es lo que cuenta. Amén. Pues vamos a leer un texto y les voy a pedir que hagamos una oración para que esta palabra, que es de parte de nuestro Dios, se albergue en nuestros corazones y la podamos poner por obra. ¿Le parece? ¿Por qué no está ahí con su familia, les abraza, si usted está con ellos, y vamos a hacer una oración? Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre en esta hora. Vamos a recibir palabra de parte tuya, Señor, y te pedimos que quites toda distracción y que esta palabra quede albergada en nuestros corazones para que la podamos poner por obra y para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, no dejen que el pez los engulla. No dejen que el pez le engulla. Vamos a hablar un poquito de un texto muy hermoso, al menos a mí me parece muy hermoso. Fíjese que es un texto de la Biblia que, aunque es muy corto, es muy hermoso y es muy rico en enseñanza, pero especialmente en este tiempo que estamos viviendo, creo que Dios nos quiere hablar por medio de este texto. Y vamos a revisar, si usted tiene ahí su Biblia y lo quiere hacer, adelante junto conmigo. Vamos a revisar el libro de Jonás. El libro de Jonás, vamos a ver capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 3. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 1 de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes.
y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia de Dios. Y Jonás se levantó, pero no para ir a la ciudad, sino para ir a otro lado. ¿Qué le parece? Y luego vamos a ver también Jonás 3. Vamos a leer Jonás 3 del 1 al 10. Si usted lo tiene ahí, puede buscarlo. Es un libro muy corto. Jonás 3 del 1 al 10. Y dice así: la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó un día y en su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono y se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios que lo hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Amén. No sé qué sentimientos le despierta esto, pero esta es una palabra poderosa. Aquí el pueblo de Nínive, una gran ciudad, ¿verdad? Es una ciudad hermosa, es una ciudad grande, al parecer pues es una ciudad próspera, ¿verdad? Pero era una ciudad que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y hermano, quiero también decirle que el libro de Jonás a veces no se toma muy en serio. De hecho, hay quienes dicen que el libro de Jonás es una hermosa alegoría, pero no es una alegoría, hermano. Si está escrito en la palabra de Dios, no es una alegoría, es una historia. Y quiero recalcar la palabra historia, porque es algo que sucedió. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que mi Dios puede hacer esto y más. Porque hay autores que dicen que el libro de Jonás es más bien como casi una especie de cuento, ¿no? Pero no es un cuento, no es una alegoría, es una historia que sucedió. Cuando decimos historia es algo que es histórico, que realmente sucedió. Y Nínive fue una ciudad real, y de hecho están las ruinas. Fíjese usted que la ciudad de Nínive se encuentra en lo que hoy es Irak, y ahí se han encontrado algunas ruinas de esta ciudad grandiosa, y se dice que más o menos medía de alrededor de unos 50 kilómetros por 20, 3 días de camino, decía la Biblia. Entonces sí era una ciudad grande, y era una ciudad próspera, pero que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y no sabemos exactamente cuál es el significado de la palabra Nínive, pero por ahí encontré alguna referencia que decía madre de los dioses. Entonces imagínense, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad era? ¿Qué tipo de cultura tenía? ¿Qué tipo de personas vivían ahí? Y hay por ahí una referencia también acerca de Nínive, en donde dice que este texto, por ejemplo, dice: 3,000 cautivos fueron quemados, con sus cuerpos hice pilares, su gobernador lo despellejé
y su piel la dispersé por las paredes de la ciudad. A algunos les corté las manos, los dedos y las narices, y a muchos les saqué los ojos. Formé un pilar de cabezas en la puerta de su ciudad, y 700 hombres fueron colgados en estacas. ¡Wow! Era una ciudad violenta y además se jactaba de ello, ¿no? Sus gobernantes parecían jactarse de ello, de que eran violentos, de que ellos tenían poder, ¿no? De que ellos podían hacer lo que quisieran con el resto de los pueblos. Entonces era un pueblo violento, pero esto no le agradaba a Dios. Amén. La ciudad de Nínive, dice la historia, pues fue fundada por Nimrod, que era bisnieto de Noé. Y bueno, pues se decía Nimrod, cazador vigoroso delante del Señor. Y bueno, pues miren en lo que fue a caer o a decaer este pueblo que fue fundado por Nimrod. Y se dice que en ese lugar, ahí en el libro de Jonás, hace referencia de que vivían más de 120,000 personas, o sea que era una ciudad grande, Y es interesante cómo Dios, ¿verdad?, quiere rescatar esta ciudad grande. Y entonces manda al profeta Jonás para que les advierta de que Dios no está contento con lo que está sucediendo en esa ciudad. No está contento con lo que los hombres de esa ciudad están haciendo. Y yo no sé si usted se pusiera en los zapatos de Jonás, si usted también huiría. ¿Qué tal si Dios le hablara y le dijera: hey, Juan, o Eva, o fulano, ¿verdad? Quiero que vayas y proclames esta palabra, que se tienen que arrepentir, que tienen que dejar de hacer lo malo, porque si no, yo los voy a destruir. Y entonces dice la palabra, ¿verdad? Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, sino para irse a otro lado, porque no quiso hacerlo. Pero Jonás lo hizo porque sabía que Dios era, dice el texto ahí en el mismo libro de Jonás, que era un Dios misericordioso, tardo para la ira. Y Jonás, pues no estaba de acuerdo con los ninivitas, ¿verdad? Realmente eran un pueblo que era desagradable, era un pueblo que no todos le tenían aprecio. Entonces Jonás dice: no, de seguro Dios va a hacer algo con ellos, como perdonarlos, y yo no quiero eso. Y entonces dice: levántate y di esta palabra. Y Jonás se levanta, pero no dice la palabra, huye a Tarsis, lo que hoy es España. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Estando ahí en el barco, viene una gran tormenta, y bueno, pues él dice a los compañeros que tenían ahí en el barco que él es la causa de esa tormenta, y entonces lo arrojan al mar, y entonces viene un gran pez y se lo come, se lo engulle, ¿verdad? Se lo engulle. Y hermanos, pues en estos días creo que Dios nos está llamando a nosotros también, como al profeta Jonás. Dios nos está llamando, hermanos, porque la pregunta es: si a usted le hubiera dado Dios esta orden que a Jonás le dio, ¿usted hubiera ido? Porque hoy, hermanos, el Señor nos está dando esa orden. Esa orden todavía es actual, esa orden persiste. Dios nos está llamando a ir y declarar el Evangelio a la moderna Nínive. A la moderna Nínive. Hoy en esta ciudad de Guadalajara, hermanos, no se honra al Dios vivo, no se honra el nombre de Jesucristo, y se hacen cosas que de verdad yo creo que Dios no aprueba. Se hace lo malo delante de los ojos de Dios, lo sabemos. Esta ciudad es una moderna Nínive, este estado es una moderna Nínive, este país es una moderna Nínive, este mundo es una moderna Nínive, y el Señor nos está llamando a ti y a mí, hermano, a que vayamos a declarar el Evangelio y que digamos que Él no está contento con lo que está sucediendo en esta moderna Nínive. ¿Qué le parece? Y hay muchas ciudades, como nuestra ciudad, que
así como Nínive, piensan que lo tienen todo, que lo son todo, ¿verdad? Que hay libertad para hacer cualquier cosa, casi como Sodoma y Gomorra. Pero aquí el Señor está mostrando misericordia por este pueblo, ¿verdad? Y entonces por medio del profeta manda su palabra para que este pueblo se arrepienta y entonces el Señor tenga misericordia. La Nínive moderna, hermanos, hoy en día no le honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién le honra? ¿A quién le honra, hermanos? Desde hace muchos años, cuando llegué aquí a esta ciudad, recuerdo que antes de llegar a los pies de Cristo, antes de Cristo, ¿verdad? Iba a la plaza, al centro, y pues todo me parecía normal. Pero recuerdo que después de que llegamos a los pies de Cristo, recuerdo que en alguna ocasión fuimos nuevamente a la plaza, como cualquier persona, pero en esta ocasión ya no me pareció lo mismo. Y recuerdo mucho cómo íbamos en el vehículo y hay un monumento, si usted lo recuerda, allí en la plaza hay un monumento que es una especie de una especie de espiral, o si lo queremos ver, a mí se me figura como una especie de víbora, ¿no? Que está levantada así. Hay un monumento ahí en la plaza de nuestra ciudad. Y hermano, para mí ese monumento representa la potestad que está sobre esta ciudad. Para mí ese monumento siento que representa la potestad que está sobre esta ciudad y que gobierna esta ciudad y que esta ciudad honra sin saberlo. No se honra al Señor Jesús en esta ciudad. Esta es una moderna Nínive, es una moderna Nínive. Amén. Y hermanos, en esta moderna Nínive hay misericordia de parte de Dios. Hay misericordia de parte de Dios para esta moderna Nínive. Y ahora, hermano, lo que estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? Lo que todo el mundo habla, pues es algo que tenía que suceder. Es algo que en realidad deberíamos estar esperando los cristianos, los que sabemos de ese Dios vivo, los que conocemos al Señor Jesucristo mediante una relación personal. Es algo que deberíamos estar esperando porque está escrito en su palabra que estas cosas sucederían un día. Amén. Pero el Señor tiene misericordia. Aún en estos días el Señor tiene misericordia y quiere tener misericordia con esta moderna Nínive. Y quiero leerles un texto. Dice Mateo 24, 6 al 8. Mateo 24, 6 al 8, si lo quiere buscar. Yo estoy usando una Biblia de versión contemporánea. Entonces puede ser que las palabras cambien un poco, pero el significado es el mismo. Dice Mateo 24, 6 al 8. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Y todo esto será solo el comienzo de los dolores. Solo el comienzo de los dolores. Y hermanos, ¿desde hace cuánto estamos viviendo esto? ¿Desde hace cuánto? Y ha habido eventos que se han venido cumpliendo, como por ejemplo el establecimiento de la nación de Israel. Y si usted tiene oportunidad, ahora que tal vez tengamos más tiempo, porque hay muchos hermanos y hermanas que no están trabajando actualmente, tal vez tenga oportunidad de revisar cómo fue el proceso de la historia del establecimiento del nuevo Israel, allá por los años 40. Y es algo sobrenatural, es algo sobrenatural. Y es algo que ya había estado profetizado. Y solamente nuestro Dios puede hacer eso. No se disparó una sola bala, no hubo derramamiento de sangre y se estableció nuevamente la nación de Israel. Y fue de una manera tan maravillosa, tal vez en otra oportunidad podamos hablar de ello. Pero eso solamente lo puede hacer nuestro Dios. Y ahí está una de las cosas
que ya han sucedido, el establecimiento de la nueva nación de Israel. Y faltan por pasar aún más cosas. Dice Marcos 13, del 5 al 10 también. Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. ¿Se fija cómo vuelve a decir esto? El principio de los dolores. Pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por causa de mí. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio entre ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Y hermanos, esto está sucediendo. Esto está sucediendo. ¿Desde cuándo no hay guerras? La Primera Guerra Mundial, la Segunda, y ha habido muchas otras guerras. Hay hambre en el mundo, ¿no? Y hay enfermedad en el mundo, hay desgracia en el mundo, pero también abunda la gracia. Abunda la gracia por medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está constituida por usted, por mí, por todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a los pies de Cristo, por todos aquellos que persistimos, amén. Y dice la palabra: no tengan miedo. Estas cosas tienen que suceder, estas cosas tienen que pasar, pero no será el fin hasta que la palabra sea proclamada en todas las naciones. Y hermanos, todavía hay naciones en las cuales hay que proclamar la palabra, y todavía hay personas a las cuales se les necesita proclamar la palabra de vida, el evangelio de Cristo. Todavía hay lugares donde no se conoce de Él. Y hermanos, en estas circunstancias que estamos viviendo hoy, Cristo vive. En estas circunstancias en las que estamos inmersos hoy, Cristo vive. Y Cristo está diciendo: Nínive, quiero tener misericordia de ti. Y en esta moderna Nínive, el Señor Jesucristo quiere moverse. Amén. Pero ¿saben cuál es la diferencia? En cuanto a la Nínive de la Biblia, la que leíamos, y la Nínive moderna, que en aquella Nínive el Señor usó a un profeta. Amén. Y en esta moderna Nínive el Señor tiene a la iglesia. En esta moderna Nínive el Señor tiene a la iglesia. No solo un profeta. En esta moderna Nínive el Señor tiene a la iglesia. Pero hermanos, el problema es que así como el profeta, ¿verdad?, le dijo: levántate y ve y proclama. El profeta se levantó, pero se fue para otro lado, ¿verdad? ¿No será que la iglesia, que tiene que proclamar el evangelio, la palabra de vida a esta moderna Nínive, hoy está haciendo como Jonás y nos estamos levantando, pero para irnos a otro lado? ¿No será que el Señor Jesucristo nos está orillando a la iglesia a que nos levantemos y proclamemos el evangelio? ¿Por qué? Porque a diferencia de la antigua Nínive, sí, el profeta no pertenecía a esa ciudad. Pero hoy, hermano, hoy, hermana, tú y yo pertenecemos a esta moderna Nínive. Y aquí estamos. Estamos dentro de la moderna Nínive. No venimos de afuera. Estamos aquí dentro. Y si el Señor destruyera esta moderna Nínive, tal vez nos destruiría a nosotros junto con ella. ¿No crees? Hermano, hoy nos tenemos que levantar y proclamar el evangelio. Y va a decir usted: pero ¿cómo? Si estamos en esta situación. Pero ¿cómo si estamos en casa? Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Hermano, tenemos que humillarnos. Tenemos que proclamar que Cristo viene.
Por eso estamos usando este medio electrónico. Yo sé que muchos de ustedes los usan. Yo no tengo tanta experiencia, yo ni siquiera tengo Face. Casi no uso estos medios electrónicos, pero sé que estos medios electrónicos pueden usarse para proclamar el Evangelio. Amén. Yo creo, hermano, hermana, firmemente que esta situación que estamos viviendo en estos tiempos, el Señor Jesús los está utilizando para que esta iglesia se levante y proclame y se humille ante nuestro Dios y le pidamos unidos, ahí donde estamos, cada quien en su hogar, amén, que tenga misericordia de esta moderna Nínive. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted está dentro de la ciudad y porque los demás no lo van a hacer, pero su iglesia está aquí para pedir que el Señor tenga misericordia y para proclamar su palabra de vida, para proclamar el Evangelio. Hermano, yo creo que así como el Señor Jesucristo tuvo que hacer con la iglesia primitiva, que fuera expulsada de Jerusalén prácticamente, mediante amenazas, mediante violencia, ¿verdad? Y solamente así, entonces fue que el Evangelio empezó a proclamarse fuera de Jerusalén. ¿No será que el Señor nos está llamando hoy y nos está forzando a la iglesia a que nos humillemos, a que volvamos a esa senda antigua? ¿Cuál es la senda antigua? La senda antigua es estar conectados con el Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Esa es. ¿No será que el Señor Jesucristo, con estas circunstancias, nos está orillando a que estemos más en comunión con Él? ¿No será que nos está orillando a que estemos pidiendo por esta moderna Nínive misericordia? ¿No será que nos está orillando a que pidamos perdón por aquellas iniquidades que se realizan en esta ciudad, en estas ciudades, en estos países, en este mundo caído? ¿No será que el Señor Jesucristo quiere ver a su iglesia, a su novia, revestida nuevamente de poder y autoridad para proclamar las maravillas de Cristo donde quiera que la iglesia se encuentre? ¿No será eso, hermano? ¿No será eso, hermana? Que este es un llamado a la iglesia para que la iglesia se levante y por fin el reino de los cielos empiece a ser establecido en esta nueva Nínive. Hermanos, yo creo que estamos en un punto de inflexión. Estamos en un punto de inflexión. Estamos en un punto, en una encrucijada donde o nos levantamos, como hizo el profeta Jonás, pero no para irnos a otro lugar, sino para ir a donde el Señor nos está llamando que vayamos. O nos levantamos para hacer eso, o nos quedamos ahí solamente. Y entonces no sé qué vaya a hacer el Señor. No sé qué vaya a hacer el Señor. Pero todo eso está escrito, hermano. Y dice, ustedes no se preocupen, pero sí tienen que proclamar el Evangelio a toda nación. Y entonces, hermanos, Cristo viene. Y hermanos, lo digo, Cristo viene. Cristo viene. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Está cerca. Y nosotros como la iglesia de Cristo, como su novia amada, tenemos que estar en comunión con Él todo el tiempo. Y entonces Él nos va a hablar, como le habló al profeta Jonás. Pero no seamos como el profeta Jonás. No dejes que el pez te engulla. No dejes que el pez te coma. ¿No será que esto que estamos viviendo es el pez que nuestro Dios está mandando a la iglesia para regresarnos a donde Él quiere que estemos? Y hermanos, ¿dónde es donde Él quiere que estemos? Él quiere que estemos a sus pies. Él quiere que estemos ahí en el trono. Él quiere que estemos ahí hasta el lugar santísimo. Él no quiere que nos quedemos en los atrios, ni siquiera en el lugar santo, no. Él quiere que su iglesia esté ahí con Él, en su trono, ahí con Él, rodeándole en el lugar santísimo. Porque solo ahí en el lugar santísimo es donde sale el poder y la autoridad para que se manifieste el reino por medio de maravillas, por medio de sanidades, por medio de milagros, por medio de conversiones, que ese es el mayor milagro. Amén. Y entonces esta Nínive tiene que humillarse, esta moderna Nínive tiene que humillarse como se humilló
la Nínive antigua, donde el mismo rey proclamó que tenía que haber ayuno para pedir perdón al Dios de Israel. Y entonces el mismo rey de la moderna Nínive reconoció que ese era el Dios verdadero, que tenía todo el poder y la autoridad para destruirles. Y entonces toda la ciudad se humilló, incluso hasta los animales, dice ahí. Y todos unidos pidieron perdón por sus iniquidades, por sus errores, por sus pecados. ¿Y qué sucedió, hermano? Dios tuvo misericordia, tal como el profeta lo temía, ¿verdad? Y así fue. Y Dios tuvo misericordia de esa ciudad y la perdonó. Y la perdonó. Amén. ¿No será que entonces Dios nos está llamando a ser aquellos que proclamen ayuno por esta ciudad? ¿No será que el Señor nos está llamando a ser aquellos que hoy que estamos en nuestros hogares aprovechemos para realizar altar a Dios? Altar familiar en cada hogar, altar familiar en cada hogar, altar familiar juntos, la iglesia, la novia de Cristo, para que Él tenga misericordia de esta moderna Nínive. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí, hermana. Hoy Él quiere hacer lo mismo que hizo con Nínive, pero con su iglesia. Él está llamando a su iglesia a salir, a humillarse, para que Él sane nuestra tierra. Para que Él sane nuestra tierra. Porque, hermanos, hoy estamos viviendo dentro de Nínive. A diferencia del profeta, él no vivía ahí. Él fue a proclamar la palabra ahí. Y bueno, nuestro reino no es de aquí, pero somos embajadores de Cristo. Y aquí estamos viviendo hoy en la moderna Nínive. Por lo tanto, el Señor tiene hoy un ejército dentro de la moderna Nínive. Hoy el Señor tiene un ejército con el cual está contando para que esta moderna Nínive se humille ante Él, proclame ayuno y levante altares al Dios vivo y no levante altares a potestades como esa que le digo que está ahí en la plaza, que es como un altar a una potestad que está sobre esta ciudad. Hoy el Señor nos está llamando a eso. Amén. Y entonces Él tiene un ejército en su iglesia que está llamado a hacer eso, a levantar altar al Dios vivo por esta ciudad, por esta moderna Nínive, por este mundo perdido, hasta que sea la venida de Cristo, cuando entonces todas las naciones hayan escuchado del Evangelio y digan así como ese rey pagano, hay un Dios vivo que tiene la autoridad para destruirnos. Pero Él quiere que las naciones hoy digan, hay un Dios vivo y verdadero que tiene la autoridad para perdonarnos. Hay un Dios vivo que tiene la autoridad para perdonarnos, para darnos una vida nueva. Hay un Dios vivo que tiene la autoridad para cambiar mis circunstancias. Hay un Dios vivo que tiene la autoridad para sanarme. Amén. Yo lo creo, hermano. Yo no sé si usted lo crea. Yo lo creo. Hoy debemos enfrentar el hecho de que esta iglesia no puede seguir más dentro de 4 paredes. Amén. Y yo creo que Dios nos está orillando hoy a que dentro de nuestros hogares hagamos esa tarea del profeta. Hagamos esa tarea de los embajadores de Cristo. Amén. Que es pedir misericordia por esta ciudad perdida. Pedir misericordia por cada uno de los que están allá, que no conocen a Cristo. Y hermano, si usted y yo aún hemos cometido, ¿verdad?, errores, porque a lo mejor nos hemos hecho a la forma de la nueva Nínive, ¿sí? Pues con más razón tenemos que humillarnos ante Él y pedirle, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de esta tierra. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia aún de lo que mis antepasados han hecho y que te ha ofendido a ti. Y tal vez Él tenga misericordia como tuvo misericordia de Nínive. Amén. Hermanos, yo creo firmemente que el Señor hoy quiere reavivar el fuego del Espíritu Santo dentro de su iglesia.
Hoy el Señor quiere reavivar el Espíritu Santo dentro de su novia y Él la añora, la espera y la tierra clama por eso. Dice la palabra que la tierra clama por el despertar de los hijos de Dios. Amén. El Señor nos está orillando para que así lo hagamos. Y hace unos días, por medio de el WhatsApp, que lo tengo a fuerza, porque yo no lo quería tener, pero lo tengo a fuerza porque es un medio que se usa en mi trabajo y ahora tengo que usarlo, ¿verdad? Pero bueno, el medio electrónico puede ser bendición también. Y bueno, yo lo uso para mi trabajo exclusivamente, pero a veces llegan mensajes. Y uno de esos mensajes que me llegó por el WhatsApp, tal vez a algunos de ustedes también les llegó, nos habla de esto y creo que es sorprendente. Y es una profecía. Es una profecía del pastor David Wilkerson, que es un pastor cristiano que ha escrito muchos libros. Y en uno de sus libros escribió esto. Escuche muy bien, escuche muy bien. Decía David Wilkerson en su libro de 1986, si no me equivoco, ese libro se llama La Visión. Y él dijo ahí: veo una plaga en el mundo y veo los bares y las iglesias y el gobierno estarán cerrados. La plaga golpeará la ciudad de Nueva York y la sacudirá como si nunca hubiera sido sacudida. La plaga obligará a los creyentes sin oración a una oración radical y en sus Biblias, y el arrepentimiento será el grito del hombre de Dios en el púlpito. Y de él vendrá un tercer gran despertar que barrerá a Estados Unidos y al mundo. Y al mundo. Esto lo escribió el pastor Wilkerson en 1986. ¿Y qué le parece? ¿Se le hace conocido esto que él dijo? Hoy la ciudad de Nueva York está siendo arrasada por el coronavirus. Hoy la ciudad de Nueva York está en crisis. Y muchas ciudades del mundo. Y muchas ciudades del mundo, hermano. Yo no sé si usted no lo crea todavía, pero esto es real. Esto es real. Dios hoy nos está llamando a tener un avivamiento para la ciudad pagana en la que estamos viviendo. Esta es una ciudad pagana, pero nosotros no somos paganos. Y no nos tenemos que comportar como paganos. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe y aprovechar este tiempo para humillarnos ante el Dios vivo y proclamar salvación para esta ciudad y proclamar misericordia para esta ciudad. No dejes que el pez te engulla, no dejes que el pez te coma. Amén. No, levántate y haz como el Señor ha dicho. Levantémonos y hagamos como el Señor ha dicho, porque el pez está preparado, el pez está ahí listo para engullirnos. Si no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, hermano, como iglesia, no necesitamos estar reunidos ahí en cuatro paredes. Por eso el Señor ahora nos ha separado, ¿verdad? Y nos ha sacado de las cuatro paredes y hoy estamos aquí como familias, pero seguimos unidos por el poder del Espíritu Santo como una iglesia viva que proclama la palabra de Dios, ¿sí? A toda la nación, a toda la ciudad, y que pedimos: Señor, ten misericordia de esta ciudad, toma control de esta ciudad, derriba esas potestades, Padre, en el nombre de Jesucristo. Este es el tiempo para que la iglesia se levante. Este es el tiempo para que haya un avivamiento. El Señor quiere dar un avivamiento a su iglesia por medio de las familias. Esto no es casualidad, hermano, hermana, no es casualidad. Que venga el avivamiento. Él quiere que haya un avivamiento local y mundial. Y en esta profecía así lo dice. Y yo lo creo, yo creo que así va a ser. Y ¿sabes qué, hermano? No va a ser fácil probablemente. No va a ser fácil, pero la iglesia se tiene que levantar como hizo la iglesia primitiva. Amén. Una nueva vez, una nueva ocasión. El Señor quiere tener misericordia nuevamente de esta moderna Nínive. Quiere sanar nuestra tierra, pero debe de haber alguien que pida y proclame al Dios vivo. Y eso somos nosotros, hermano, hermana. No hay nadie más. No hay nadie más. Y nosotros estamos de esta
dentro de esta moderna Nínive para hacerlo, hermano. Esta es una oportunidad para que nos humillemos y clamemos al Dios vivo por esta ciudad, por este estado, por este país, por este mundo, para que el Señor venga y tenga misericordia de todos. Amén. No dejes que el pez te coma, no dejes que el pez te engulla. No, hermano, este tiempo el Señor lo ha preparado con un propósito especial. Y el propósito es ese, que tengamos un altar familiar. Y en cada altar familiar, entonces se constituirá el altar de la iglesia para Cristo. El altar de la iglesia para Cristo. Y tenemos que ungir las calles. Tenemos que ungir las calles, hermano. Tenemos que ungir nuestras casas. Tenemos que ungir las calles. Tenemos que soltar la palabra en los medios. Para eso sirven los medios ahora. Ahí hay que soltar la palabra. Y qué bueno que estamos haciendo eso ahora por medio de esta predicación electrónica, virtual, ¿verdad? Y así lo debemos hacer. Estamos en una nueva época donde tenemos que aprovechar estos medios que hoy existen y que el profeta Jonás no tenía. Él tuvo que pararse en las esquinas de la ciudad y proclamar y arriesgarse a que lo mataran. Amén. Hoy nos arriesgamos a que nos vituperen, tal vez, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Hermano, hermana, te voy a pedir que ahí donde tú estás, junto con tu familia, o si estás solo o sola, no importa. Vamos a orar. ¿Qué te parece si te hincas ahí donde estás? Ahí donde estás, híncate. Vamos a hincarnos todos juntos y toda la iglesia, vamos a pedir y vamos a humillarnos por esta nueva Nínive, para que el Señor tenga misericordia de ella. Padre, en el nombre de Jesucristo, levantamos nuestras manos a ti en esta tarde. Te pedimos, Señor amado, que tengas misericordia de esta ciudad. Ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de este mundo caído, Señor. Pero especialmente te pedimos, papá, que tengas misericordia de nosotros, Señor, porque somos tus hijos. Porque somos tus hijos. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No hemos sido lavados, Señor, con la sangre de un cordero. Pero si tú hiciste que el ángel de la muerte pasara de largo solo por la sangre de un cordero, Padre, hoy estamos marcados con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor, porque tú quieres tener misericordia aún hoy de esta ciudad y de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, danos la fortaleza para seguir adelante proclamando tu evangelio, Señor, y que esta iglesia se levante como tú quieres a un nuevo avivamiento. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén, hermano. Gracias le damos a nuestro Dios vivo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Hermano, sigamos proclamando la palabra de Dios, sigamos levantando altares en nuestros hogares. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que esta iglesia se levante, esta iglesia tenga un avivamiento, que esta iglesia vea maravillas. Amén. Y nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Dios les bendiga, hermanos.